por ahí, si hay alguno que quiera hacer un comentario, o está todo bien. Por lo menos cuéntenme cómo están. Estamos en la semana 8, profe. Estamos en la semana 8. Ah, bien, listo, gracias. Sí, es increíble. Lo que pasa que lo lógico sería de que por ahí yo también me pierdo porque yo siempre les doy la actividad para la semana siguiente, ¿no? Como ustedes siempre tienen que hacer algo, por ejemplo, leer, como era para hoy día nada más, entonces se los tengo que dar con anticipación. No se los puedo dar frente a un hecho ya consumado. Entonces eso me trae algunos problemas también, ¿no? Si estamos en la semana 8. En la semana 8, como está en la página, estaba prevista esta actividad más el recuperatorio, que ahí está aclarado también. Y yo ayer cargué la semana 9, pero es para arrancar a partir de hoy la semana 9. No hay ningún problema. Pero sí, estamos en la semana 8. Bien, bien, gracias. Mm. Bueno, el tema que vamos a ver hoy día es un tema relativamente simple, un tema sencillo, pero que, bueno, es una de las partes de la evaluación próxima, la cual la vamos a tratar de tomar en tiempo y forma, ya respetando el cronograma que teníamos originalmente previsto, para dar tiempo a la finalización del cursado de las actividades de la materia también en la misma fecha, dado que eso nos están pidiendo. Así que bueno, hoy día vamos a ver el tema de flexión simple eh, y vamos, repito, a hacer un ejercicio. Así que si ustedes me permiten, vamos a compartir pantalla. Eh, Me quedé pensando si realmente les había subido todo el material, pero bueno. Bueno, vamos a mirar un poquito lo que son. Vamos a ir a la presentación de la unidad 8. Este es el trabajo práctico que vamos a ver seguida. Vamos a empezar por aquí. Bien. Bueno, eh, algunos comentarios previos. Eh, el problema que nos va a ocupar hoy día, no lo voy a poner en presentación para no perder toda la pantalla, así que voy a trabajar de esta manera. Si ustedes quieren me pueden seguir con sus apuntes. Uno de los temas también relevantes que vamos a aprender en esta materia es decir, bueno, ¿qué pasa cuando algún elemento, cualquiera fuera, está solicitado a un efecto de flexión? Ustedes ya saben lo que es flexión porque lo han determinado en esfuerzos internos. Es decir, es precisamente el momento flector. Cuando un elemento está solicitado a momento flector, toma esta forma. Es decir, este es un elemento sin carga y este es un elemento con carga. Es decir, que el elemento, como habíamos visto ya en una de las unidades temáticas, sufre dos tipos de deformación. Hay rotaciones y además hay descensos. Entonces, el objetivo de hoy día es decir, bueno, ¿qué sección le voy a dar a esta pieza para que realmente pueda soportar con eficiencia la carga y que no colapse? Los efectos de flexión están en la vida cotidiana a diario. Por ejemplo, aquí pueden ver una nave industrial, en la cual acuérdense, elemento horizontal viga, elemento vertical columna, esta viga soporta una determinada carga y por lo tanto ahí tendrá una carga concentrada, por lo tanto allí tendrá un momento flector. Hay momentos flector en puentes, por ejemplo este puente cuando circula algún vehículo en la parte superior
también entre apoyo y apoyo produce momento flector. Aquí tienen un voladizo, por ejemplo. ¿Ven el voladizo? Entonces en el voladizo, si yo le aplico una carga, también van a producir un momento flector. Por ejemplo, aunque uno no lo advierte o no lo ve, el ala de un avión funciona como si fuera un elemento envoladizo. Es decir, por el efecto aerodinámico, el ala generalmente tiene un desplazamiento en el extremo del ala que produce un momento en la zona de contacto con la nave. Por eso es que allí el ala es donde tiene la mayor sección. Aquí el momento es nulo, como si este fuera un voladizo. ¿Cuál es el momento en el potramiento? Ustedes ya lo saben sacar. Es la carga por la longitud. El momento máximo es aquí y nulo será en el extremo. Así que desde una biblioteca hasta puentes se produce esta situación. El otro tema que tenemos que tener claro es de que cuando los momentos son positivos, el elemento se curva de esta manera, es decir, que las fibras inferiores se alargan, hay un efecto de tracción, y las fibras superiores se acortan, hay un efecto de compresión. Sobre eso vamos a insistir más adelante, cuando avancemos un poco más en el tema. Ahora, si el momento es negativo, como es este caso, la situación se invierte. Las fibras superiores se alargan y las inferiores se acortan. Así que bueno, eso sí lo tienen que tener en claro para momentos positivos, cuál es el hecho físico que produce, que ya lo vamos a volver a, mirar más adelante. Hay muchos ejemplos de flexión, repito, son ejemplos cotidianos. Acá volvemos a también tener una viga, ahí tenemos un puente, aquí tenemos una viga que ha sido ensayada, entonces fíjense el tipo de formada que tiene, toma la forma de una banana, toma la forma de una banana, es decir, y este pequeño dibujito que está hecho aquí, que se hace a mano, uno puede ver de que cuando le aplica un momento positivo, cómo estas vigas conformadas por distintas laminitas, si quieren esto lo podemos poner en presentación para que lo vean con mayor nitidez. Pero no lo puedo agrandar, lo voy a agrandar de aquí. Uno puede ver cómo las fibras inferiores, perdón, lo voy a desplazar desde aquí, ahí, cómo las fibras inferiores, perdón, uno puede notar de que las fibras inferiores tienen un alargamiento, mientras que las superiores tienen un acortamiento. Es decir, que se produce algo parecido como lo que está dibujado en el esquema de la parte lateral, donde si uno aplica un momento positivo, hay un alargamiento de las fibras inferiores y un acortamiento de las vigas superiores. Entonces, retomando el apunte, este tema se estudia para el caso de flexión simple recta. La flexión simple recta es cuando el plano de carga coincide con uno de los ejes principales de la sección. Es decir, volviendo entonces a este dibujo, observen lo siguiente: las cargas o el plano de carga en este caso particular coincide con el eje Y. Coincide con el eje Y. O sea que el eje Y sería la traza del plano con la traza de la pantalla que ustedes están mirando. Y en particular entonces vamos a estudiar el caso de flexión pura, es decir, ¿dónde se da el caso de flexión pura? Donde no tengo corte. Uno de los casos en los cuales hay flexión pura cuando la viga está cargada en los tercios medios con una carga igual en esos tercios medios, entonces el corte está ubicado en los tramos AA y en la parte central de la viga solamente hay momento. En el tramo AC o DB hay corte y hay momento, es decir, si ustedes trazan una vertical por aquí, ahí tienen el valor del corte y el valor del momento. En cambio, en la zona central tienen exclusivamente el momento. Ese es el caso que vamos a estudiar. Tiene la deformada de una banana, así que en particular lo que vamos a estudiar es un elemento diferencial ubicado en el tramo CD. Ese elementito diferencial ubicado en el tramo CD está aquí, representado. Tiene una longitud diferencial S,
y cuando el elemento toma la forma de banana por efecto de la deformación de los momentos, como vimos aquí, perdón, aquí, esa forma que toma, entonces aparecen estas deformaciones. Bueno, acá trabajando con el ángulo, no vamos a entrar porque esto ustedes tenían que hacer una lectura previa. Si hay dudas nos paramos, pero bueno, el diferencial θ es el diferencial S sobre ρ, siendo el diferencial S la longitud del elemento diferencial. Y esta longitud está tomada a la altura del eje neutro. A la altura del eje neutro se puede demostrar de que justo a la mitad de la viga las fibras no se alargan ni se acortan, es decir, no sufren ningún tipo de deformación longitudinal específica. Entonces, bueno, ahí tenemos el ángulo. Se trabaja un poquito con el tema de la deformación específica y se llega a esta ecuación, en el cual yo puedo ya decir de que acá tengo una ecuación que me da un cierto valor de estado tensional. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo podría trabajar con esta ecuación y decir, bueno, la tensión que me genera la flexión no debería superar, por ejemplo, la tensión admisible. Pero, ¿cuál es el problema de esta ecuación? Que está en función de un parámetro elástico de una dimensión. Las distancias I son las distancias que se miden desde el eje neutro a la fibra donde yo quiero medir la tensión. Eso no sería problema. El problema es que acá tengo un radio de curvatura y por otro lado esta tensión no me queda en función del momento exterior, que es quien provoca este efecto. Así que la vamos a seguir trabajando para precisamente llegar a esa situación. Para llegar a esa situación se hace lo que ya habíamos visto, se toma un elemento diferencial, donde en el elemento diferencial actúa una fuerza que es la tensión por el diferencial área, y se hace una sumatoria referida a toda el área de la sección. Entonces dice el momento es la integral de sigma diferencial área por las distancias I. De tal manera que aquí lo que se hace es se reemplaza el valor de sigma que hemos encontrado en la ecuación 1 y se llega a la famosa expresión de flexión. Esta es la expresión que vamos a utilizar entonces para poder diseñar la sección y darle la condición de resistencia. Entonces fíjense, la tensión es el momento. ¿Cuál es el momento? Bueno, en el caso teórico es el momento que produce la deformación. Algo más tangible, en el caso de lo que ustedes conocen, sería el momento flector interno, es decir, los esfuerzos internos que ustedes ya saben determinar y que hicimos en la unidad temática número 3. Entonces sería el momento dividido el momento de inercia, I sub n, por eso es que hemos aprendido en la unidad temática número 5 a calcular el momento de inercia, y es la distancia donde yo quiero determinar el valor de la tensión. Así que esta ecuación es muy simple y es la que vamos a utilizar en los ejercicios. Ahora bien, si ustedes hacen, ¿cuál sería la situación más desfavorable? La tensión mayor estaría ubicada cuando I es mayor. Para un valor constante de m y para un valor de momento de inercia constante, la tensión mayor es para cuando la distancia I es la máxima posible. ¿Y cuál es la máxima posible? Y bueno, h sobre 2. Bien, entonces a la relación IN sobre h sobre 2 se lo conoce. Ahora pasamos a la diapositiva siguiente. Bueno, ahí está la ecuación. Se la conoce, ahí está, se la conoce como módulo resistente. Entonces, esta ecuación, que en principio era m sobre i por i, la puedo utilizar también como m sobre w. ¿Cuánto vale m sobre w? ¿Cuánto vale w, que es el módulo resistente? Es la mayor distancia medida desde el eje neutro a la fibra más extrema. Entonces uno puede demostrar de que la variación de las tensiones es una variación lineal, que depende exclusivamente del valor de I. M sobre el momento de inercia dividido I. En la medida que I varía, varían las tensiones. ¿Y cómo varía? Bueno, primero linealmente. Y segundo, si el momento es positivo, las tensiones por encima del eje neutro son de compresión y las tensiones por debajo del eje neutro son de tracción.
Quiere decir de que las fibras ubicadas por debajo del eje neutro se alargan y las fibras ubicadas por encima se acortan. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos los ejercicios, ¿eh? Entonces es muy simple. ¿Cuál sería entonces mi ecuación? Esta ecuación esta ecuación tendría que ser, para que verifique la condición de resistencia, menor que la tensión admisible. ¿Está? Entonces, ese es todo el tema, es muy simple. Caso de flexión, simple, recta. Usamos esta expresión. Ahora, hay muchos casos en ingeniería en el cual las cargas no están aplicadas sobre planos que contienen a uno de los ejes principales de la pieza. Por ejemplo, voy a volver a la diapositiva número 1, esta, en la cual yo aquí les mostraba a ustedes que el plano de carga contenía el eje Y de la pieza. Ahora, hay muchos problemas dentro de la ingeniería que las cargas, por ejemplo, están aplicadas inclinadas. ¿No? Por ejemplo, siguiendo el mouse ahí. Entonces puede darse de que estén aplicadas no sobre uno de los planos principales. Eso es lo que se llama habitualmente flexión oblicua, o flexión doble, o flexión desviada. Hay distintos nombres de acuerdo a los autores que ustedes consulten. Pero en definitiva, ven que el plano de carga prácticamente está inclinado respecto de uno de los ejes, con la única condición que le imponemos a ese plano de carga es de que ese plano de carga pase por el baricentro de la sección. Bien, eso es conocido entonces como flexión simple oblicua. Entonces, hay muchos casos, por ejemplo aquí, ¿ven? ¿No? Cuando las cuando las vigas están ubicadas sobre planos inclinados, las cargas no están aplicadas sobre el plano que contiene al eje Y, sino que están desfasadas y están aplicadas sobre un plano que en este caso del dibujo es verde y no contiene al eje Y. Pero sí le imponemos la condición de que pase por el baricentro de la sección. Bueno, en el dibujito ustedes tienen ese dibujo y es lo que se trata de representar, un plano inclinado que contiene a las cargas y que de alguna manera ese plano, la única condición es que no contenga el eje Y, pero que pase por el baricentro de la sección. Estas cargas producen un momento que es perpendicular al plano de carga, en este caso llamado S. Cuando tenemos flexión oblicua, ya los ejes neutros, aquellos ejes en los cuales no cambia su longitud, las fibras no se acortan ni se alargan, ya no coincide con uno de los ejes principales de la sección. Tiene una cierta inclinación y el eje es inclinado. Como está aquí dibujado en el esquema, el eje neutro N, eje neutro, tiene una cierta inclinación con el eje de solicitación. Entonces, para trabajar este efecto, lo que se hace es el vector momento, que es perpendicular, ya lo hemos aprendido en la unidad temática número 1, al plano donde actúan las cargas, se descompone en una paralela y en una perpendicular a las cargas. Y después se hace una ecuación de equilibrio. Haciendo una ecuación de equilibrio, se llega a una expresión de la tensión muy parecida a la de la flexión simple. ¿Por qué? Porque fíjense, tengo el momento de inercia y tengo I. Pero ¿cuál es la particularidad de esta ecuación? La particularidad de esta ecuación es de que el momento seno de phi, ahí me aparece un ángulo phi, y para yo poder aplicar esta ecuación debería conocer el ángulo phi, que no sería un problema, pero el problema es conocer la posición del eje neutro. ¿Cuál es la inclinación? ¿Es esa o es más inclinado o es menos inclinado? Y después el otro tema es que el momento de inercia está referido al eje neutro, que ahora ya el eje neutro no es horizontal, sino es inclinado. Antes era fácil, porque por ejemplo, ¿cuál era el momento de inercia referido al eje X? Y bueno, base por altura al cubo sobre 12. Y ahora no.
ahora ya no es así, porque el eje no es el X, es el eje Y. Entonces esta expresión, para poder utilizarla, si yo la quisiera utilizar, primero debería conocer la posición del eje neutro. La otra ecuación de equilibrio, acá los que me están siguiendo con el apunte, en realidad lo pueden corregir, no es m coseno de 90, sino es m coseno de phi, aquí, m coseno de phi. Y dado de que el m coseno de phi es paralelo al eje neutro, no produce momento. Por lo tanto, esta ecuación es igual a 0. Eso quiere decir de que el eje neutro con el eje de solicitación son conjugados de inercia. Es decir, respecto de esos ejes, los momentos de inercia son mínimo y máximo. Eso lo vimos en la unidad temática número 5. Entonces, para poder dar solución a este problema, en lugar de utilizar esta expresión y resolver el problema de la posición del eje neutro, lo que a veces se hace es trabajarlo de manera más simple. Se hace como este mismo efecto se logra por la superposición de dos flexiones simples. Entonces, en vez de descomponer el vector momento en una paralela al eje neutro y en una perpendicular al eje neutro, lo descompongo ahora en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. Y la otra particularidad es de que ahora no voy a medir el ángulo entre el eje de solicitación y el eje neutro, porque en verdad el dato del problema es el ángulo alfa, este que está acá. Porque yo siempre tengo como dato dónde están aplicadas las cargas. Volvamos a este ejemplo. Es decir, en este ejemplo, yo sé cuánto vale el ángulo entre el eje Y y dónde está aplicada la carga, porque conozco la geometría de cómo están aplicadas las cargas. Por lo tanto, el valor del ángulo entre el eje Y y el eje de solicitación es conocido. Así que, salvado ese problema, yo puedo decir de que el momento exterior lo puedo descomponer en un mx y en un mi, donde mx es m coseno de alfa y mi es m seno de alfa, habiendo descompuesto el vector en una paralela al eje x y en una paralela al eje y. Entonces ahora puedo aplicar el principio de superposición. Es decir, la tensión en x es mx sobre ix dividido y la tensión en y es mi sobre y dividido x. Y la sumo. Es decir, sumándola entonces me daría el estado tensional. Y el resultado sería exactamente el mismo que el que está indicado en el apunte. O sea, lo puedo resolver por aquí, pero como esto es un poquito más complejo en el sentido de que primero tengo que determinar la posición del eje neutro, lo hago directamente como la superposición de dos flexiones simples, que es mucho más, valga la redundancia, más simple y más fácil. Porque fíjense, mx es m coseno de tita, mi es m seno de tita, y x ¿cuánto vale? Bueno, y x vale bh cubo sobre 12, si fuera una sección rectangular, e y ¿cuánto vale? H por b cubo sobre 12, al revés. Y las distancias y x son las distancias a la fibra donde ustedes quieran determinar el estado tensional. Es de la misma manera que hicieron para flexión simple recta, donde el valor de i era la distancia a la fibra donde ustedes quieren determinar el estado de tensión. Bien, vamos a ver algunos ejemplos sobre eso, para que ustedes vean después cómo se desarrolla. Ahora, con esta ecuación pueden determinar la posición del eje neutro. Precisamente toman la ecuación y la igualan a 0, porque sabemos de que la tensión en el eje neutro es igual a 0. Así que de esta expresión, lo que es 0 es coseno, y de ahí despejan. Y llegan a una expresión de, conocido el ángulo alfa, pueden determinar el ángulo beta. ¿Cuál es el ángulo beta? A ver si está graficado aquí. Ahí está. Ese es el ángulo beta. El ángulo alfa es dato y el ángulo beta es el ángulo que forma el eje neutro con el eje X. Entonces, lo pueden determinar, repito, con la expresión de superposición de efecto igual a 0. ¿Y en función de qué parámetro está? De los momentos de inercia referido al eje X y referido al eje Y, y del ángulo que conocen. El alfa es dato del problema. También lo pueden trazar con la circunferencia de la. ¿Cómo lo haría?
Acuérdense que la circunferencia de LAN, ahí tengo todavía una consulta previa que no alcancé a consultarla, ya la voy a consultar. Juani, me hizo usted una consulta, ya se la voy a responder. Entonces el eje neutro, para poder trazarlo, usted necesita como dato el IX y el II, y necesita como dato el IXY. En este caso, como la sección es una sección simétrica, el IXY es 0. Entonces, ¿cómo construyo el círculo de LAN? Bueno, a partir del origen, como habíamos aprendido a hacerlo la clase pasada, llevamos el valor de IX y a continuación llevamos el valor de Y. Esta distancia la dividimos entre 2, determinamos el centro por aquí, no está dibujado, por allí, y trazamos la circunferencia. La circunferencia resulta ser tangente al eje, por lo tanto adelanto la respuesta. Si hay tangente, no hay distancia entre G y la circunferencia, por lo tanto el momento de inercia es 0, porque hay una tangencia. En el círculo de Moore no existe tangencia. Por ejemplo, el círculo de Moore invade las zonas que pasan los ejes. Entonces sí puede tener un momento de inercia. En este caso allí, medido el momento de inercia es 0, por lo tanto, medido la tangente que tiene la circunferencia, no da momento de inercia. Bueno, dado que el IXY es 0, el punto pre está ubicado aquí, ¿está bien? Está ubicado en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El alfa es conocido, por lo tanto, lo conozco dónde están actuando las cargas. Entonces, ese eje de solicitación corta a la circunferencia en el punto M. 1M con P y obtengo el punto N. Bien, trazando una tangente al punto N, la distancia medida perpendicularmente desde esa tangente al punto P es precisamente el IN, que es el momento de inercia referido al eje neutro, que es inclinado. Volvamos de nuevo a las expresiones. ¿Cuál es esa expresión? Sería SIN que está ahí abajo. Entonces, si ustedes quieren trabajar con esta expresión, deberían primero determinar el IN y deberían determinar el ángulo phi. Entonces, el círculo de LAN que me permite determinar rápidamente el IN y también uniendo el baricentro de la sección con el punto N, puedo determinar el eje neutro. Sigan el mouse, ahí está el eje neutro. Ahí está el eje neutro. Entonces, aquí, esto lo vamos a reproducir. Lo vamos a reproducir para que quede claro, porque siempre tienen duda con esto. Entonces, desde este punto de vista, esta ordenada es esta. Voy a ponerlo en rojo. Ahí está. Y la otra ordenada es esta. Bueno, acá hay un... Ahí está. ¿Está bien? Entonces son los valores máximos de las tensiones. Ya no es la tensión en esta fibra que es horizontal, sino es la del punto A. ¿Y cuánto vale para el punto A? ¿Cuánto vale X? Bueno, X vale B sobre 2. ¿Y cuánto vale Y? Y vale la altura sobre 2. Me estoy refiriendo a estas expresiones. Ahí está. Perdón. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? Bueno, para la fibra más extrema vale X B sobre 2 e Y H sobre 2. B es el ancho y H es la altura de la sección. Bueno, eso es todo. No hay más que esto. O sea que esto es lo que tenemos que saber como mínimo para poder afrontar
el tema de los ejercicios. ¿eh? Que en realidad hoy día vamos a hacer un ejercicio completo de flexión. La clase que viene, como lo he puesto en la semana 9, hay que leer corte. Entonces la semana que viene hacemos flexión y corte, y ese es el tema que va a entrar en la segunda evaluación, flexión y corte. Bueno, antes de pasar al ejercicio, abrimos los micrófonos y si quieren hacer algún comentario, alguna consulta, los escucho. Profe, Sí, vio que usted dijo que cuando sacamos el momento de inercia de una sección cuadrada era BH cubo sobre 12, si sí, era, o si no, después lo dábamos vuelta, en vez de ser BH cubo era H por B al cubo. Eso se sí, cumple solamente para secciones cuadradas o sea, claro, rectangulares, o sí. podemos utilizar No, eso no, de invertirlo para las otras no, secciones. no, no, no. No, no, para sección cuadrada, que es la más fácil, es como saber, qué sé yo, el documento suyo, que nosotros lo usamos a diario, es ese. Ah, bien, bien. Ahora vamos a ver si tenemos otra sección. Tengo dos posibilidades. Lo calculo a mano, que es una locura, porque ustedes han hecho ejercicio de calcular momentos de inercia, Sí. referido a ejes distintos, referido a ejes baricéntricos, tienen que aplicar, por ejemplo, para secciones compuestas deberían aplicar el teorema de los ejes paralelos. O bien vamos a usar para secciones que usted va al comercio y las compra, existen comercialmente. Bueno, el fabricante nos da las características geométricas de esa sección. Pero es importante que usted previamente haya hecho en la unidad temática número 5 algunas evaluaciones, algún cálculo a mano, para que usted sepa leer y utilizar las planillas que vamos a ver hoy día en los ejercicios. Bien, bien, bien. Y respecto al momento centrífugo, ¿cómo, cómo lo calculamos respecto de un eje baricéntrico? Porque nosotros por ejemplo, en el TP anterior, usualmente nos daba un cuadrado, una sección rectangular, y entonces el centrífugo valía cero. Pero si no fuera la forma de esa sección, ¿cómo lo calculo? ¿O Bueno, vendría como dato? a ver, ¿se entiende la primera pregunta que yo quiero hacer para saber dónde dirigir la respuesta? ¿Se entiende que los ejes baricéntricos, los momentos de inercia centrífugo son ceros para los ejes baricéntricos en secciones simétricas? ¿Eso se entiende o requiere alguna explicación? A ver, vamos con esto. Esto lo acabamos de explicar con el ingeniero Giachini en el horario de consulta que tuvimos para los exámenes finales. Imaginemos que yo tengo un rectángulo, ¿ok? Entonces, después lo podemos generalizar para otra sección, pero se lo quiero mostrar para esto. Entonces, acá yo tengo el eje Y, ¿ok? Y acá yo tengo el eje X, ¿sí? Voy a poner acá un elementito diferencial de área. De este elementito diferencial de área, esta que está acá es la distancia X y esta que está acá es la distancia Y. Por ejemplo, entonces, esto es X y este es Y. ¿Me van siguiendo, no? Sí, Bien, gracias. Entonces, aquí tengo el elementito que es diferencial de área. Entonces voy a hacer esto. Voy a completar el concepto. Voy a aplicar la definición que nos enseñaron la clase pasada. Entonces digo, a este eje le voy a llamar x0 y a este eje le voy a llamar y0, diciendo, por ejemplo, diciendo que el 0 es porque son baricéntricos. Entonces, ahora vamos a aplicar el i x0 y0, ¿a qué es igual? ¿Qué me enseñaron? Bueno, me dijeron que era el diferencial de área por x
por y. Y las distancias las tengo que poner con su signo. Fíjese, está en el cuadrante positivo. X es positivo, Y es positivo. Ahora, si yo extiendo este concepto y Ah, digo, claro. y yo ahora lo extiendo, este concepto, y debería escribirlo al lado, pero no importa, lo voy a hacer para un elementito diferencial ubicado aquí, ¿ok? Entonces, la distancia sigue siendo X, y en esa dirección. Y en la otra dirección, bueno, no quería hacer esto, vamos con esto. Ahora, en esa dirección vale, acá la distancia sigue valiendo X, y acá la distancia sigue, pero vale menos Y. Entonces, si yo debería completar esta expresión, acá debería poner más, ¿ok? El diferencial área, supongamos que las dos diferenciales áreas son iguales, por X por menos Y. ¿Ok? Se anula. ¿Ok? Este se anula con este, porque la distancia es negativa. Entonces, el momento centrífugo para una sección simétrica respecto a los ejes baricéntricos es 0, y x0, y 0 es 0. Ahora, esto no ocurre cuando la sección no es simétrica. Por ejemplo, imaginemos un perfil que hoy día vamos a ver. Por ejemplo, este perfil. No existe, pero no importa. ¿Eh? ¿Ok? Bueno, cuando usted considere el área que está por arriba, esta, no es igual al área que está por debajo. Por lo tanto, acá no le va a dar 0 cuando usted haga, por ejemplo, el de este rectangulito y el de este rectangulito. ¿Sí? Entonces acá no se van a anular. Entonces, cuando las secciones no son simétricas, el centrífugo es distinto de 0. De hecho, si ustedes ven el ejercicio que vimos la última vez, que era, qué sé yo, una sección más o menos así, una sección así, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta no era una sección simétrica, y de hecho, cuando usted quiso determinar los momentos de inercia referidos a esos ejes, daba menos 9000. ¿Mm? Si da menos, como explicábamos en el horario de consulta, ¿qué quiere decir? Y de que las áreas que están a la izquierda, las que son negativas, o las que están por debajo, son mayores que las áreas que están a la derecha o por arriba. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea que todas estas áreas, digamos, todas estas áreas que están a la izquierda, en principio sería mayor que esta, y todas las que están por debajo serían también mayores. Pero bueno, ese es un tema. Bien, sí, Entonces, sí. repito, para cuando la sección no es simétrica, los centrífugos no son nulos. Cuando la sección es simétrica, los centrífugos son nulos. ¿Mm? Por eso es que Bien, en el círculo de Lamb, para el caso del rectángulo, el centrífugo era nulo. Por eso es que el punto principal de inercia era tangente. está sobre el eje vertical. ¿Ya? Sí, sí. Acá, ese puntito. Si el IX0 hubiese sido distinto de 0, positivo o negativo, el P no estaría ahí. Estaría o a la izquierda o a la derecha. ¿Me sigue con la idea? Sí, sí. Bien. Bien, gracias. Nada. Bueno, ¿quieren que pasemos al ejercicio? ¿Está bien? Yo, profe, quería consultar algo. ¿Sí? Eh, bueno, cuando descomponen en la flexión oblicua, descomponen seno y el coseno, en función de qué hace esa descomposición entre phi. Ahora se lo explico. A ver, esa parte no entendí bien. Está bien, está bien. Explícalo.
Bien, acá, primero, lo que ustedes tienen que tener en claro, lo que ustedes tienen que tener en claro, es que el vector momento es paralelo al eje, al plano donde actúa el momento. Bien. Unidad temática 1. Unidad temática 1. Sí, voy a ir de nuevo acá. Lo van a ver más. Déjenme ver. Ahí. El vector momento no, no es un vector, está indicando que hay un momento, pero el Claro. vector momento es perpendicular a este plano inclinado. Ujú. ¿Se Claro. ubican en el espacio? Sí, sí. Bueno, eso es por propiedades del vector momento. ¿Se acuerdan que unidad temática número 1 dijimos el vector momento se representa Sí, es perpendicular al plano donde? perpendicular al plano. Ujú. Exactamente. Entonces, ahí lo tengo. Entonces, Claro. Bien. ahora lo voy a descomponer no en la paralela y perpendicular al eje neutro, sino lo voy a hacer en una paralela al eje X, ¿está bien? Y en una paralela al eje Y. Esas serían las descomposiciones. Sí, eso sí. En la otra la hace en función del eje neutro. Esa, la que no entendí era la en función del eje neutro. Claro. Bueno, debe hacer lo mismo. Bueno, exactamente, pero déjeme completarle esta idea. Y acá tampoco está dibujado y por ahí vienen con esta duda. O sea, ahí, porque como no está dibujado, por ahí estaría bueno que lo dibuje, ya que lo estoy dibujando yo acá, rabiando con esto. Entonces, este ángulo alfa, en realidad, es este ángulo alfa. Ahí está. ¿Eh? Este es este. Sí. Entonces, el X es m coseno y el Y es m seno. ¿Ok? Sí, eso sí. Bien. Vamos entonces ahora a su duda, que es esta. Entonces, con esto lo que podemos hacer es entonces, acá sí, fíjense, este lo voy a agrandar un poquito para que lo veamos. Demasiado, no importa. Está así en el apunte. El vector momento, que es este que está acá, ¿sí? Este es el vectorcito momento, que es perpendicular al plano. ¿Está bien? Ahora lo que yo hago, lo descompongo en una paralela al eje neutro y en una perpendicular al eje neutro. Pero trabajo con el ángulo phi. Entonces, la que produce momento, la que nos da la ecuación, es esta, m seno de phi. En cambio, m coseno es casi paralela, yo les diría, al eje de solicitación y no produce momento. Y además tiene una componente muy pequeña, se puede despreciar. Inclusive se ve gráficamente. Por lo tanto, esta componente la podemos considerar cero. Entonces ahí demostramos que el eje neutro con el eje de solicitación son conjugados. Eso quiere decir de que son perpendiculares entre sí y respecto a ello los momentos de inercia son máximo y mínimo. ¿Quedó claro esa descomposición? Sí, Entonces, esto que está acá, sí. perdón, le haga la aclaración, ahí estamos diciendo que es a 90 grados. ¿Sí? Ahí está. Ahí. Sí, eso sí. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta de esto? Yo tenía otra, no sé si alguno tiene, pero bueno, quería preguntar, ¿cómo saca el cuadrado en el círculo de Land? El de ABCD. Espérenme un cachito. ¿Cómo saco, perdón, me vuelvo a preguntar? ¿Cómo determina los puntos A, B Mm, del... ¿Este es AB? No, Claro, es que esa... esta es la sección. Ya es la sección que he hecho. No, listo, No, listo, no listo. diga el resto, no diga el resto. No, es que, No me di cuenta, no, listo. no, está bien, pero a ver, lo que le quiero decir, no se preocupe por eso, pero lo importante es que le quede claro. Esto puede ser así, déjenme ver que lo explico de esta manera. Puede ser así
como usted lo ve ahí, ¿no? O puede usted tener aquí, en vez de esta, podría tener, no quiero hacerlo en rojo para que le quede bien la diferencia. O puede usted tener otra sección que no sea rectangular. Por ejemplo, un perfil doble T con el cual vamos a trabajar hoy día, o un perfil C. Sí, el cuadrado es porque a veces es más fácil. Ahí está, ¿eh? Ahí tengo una sección doble T, ¿sí? Puede ser una sección doble T o puede ser, como vamos a hacer ahora el ejercicio, una sección, eh, una sección U o depende, hay algunos que le llaman sección C, es lo mismo. Pero esto se ve así, para que ustedes entiendan, porque claro, cuando uno no las conoce, estas secciones, por ahí puede llegar a tener. Esa es una sección donde, ¿cuál es la idea? Tiene profundidad. Pero esto no lo quiero hacer así, lo quiero hacer así, perdón, pero es para que me entiendan. Ahí está. ¿Sí? ¿Han visto a veces este tipo de secciones? ¿No? Sí. Bueno, si usted, acuérdense, yo siempre le digo a mis estudiantes, ustedes pueden ir al supermercado a muchas cosas. Lo esencial que uno va al supermercado es generalmente para comprar cosas, pero observen la estructura. Así que ustedes en un supermercado, cuando vean a un tipo mirando para arriba, es porque es ingeniero o es arquitecto, seguramente. Porque ahí en el supermercado, que son naves industriales de grandes luces, se ven este tipo de secciones. Se ven mucho las secciones doble T, se ven, como yo les mostraba, por ejemplo, en las fotos del principio de aquí. Si ustedes van, por ejemplo, al supermercado, van a ver esto. ¿Y esto qué es? Una viga doble T. Una viga doble T. Nosotros hoy día lo vamos a hacer con una sección C, que es lo mismo, pero hay de todo tipo de secciones. Entonces, ese es el objetivo. ¿Alguna otra pregunta de esto? Profe, ¿Sí? ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tenía una duda de ahí de flexión doble, no sé si es porque estaba mirando el dibujo y medio que me perdí. Dice que m sub x sería el momento por el coseno de alfa, Sí. pero en la descomposición que hace representa el lado que sería vendría a ser el horizontal, es Sí. m seno de alfa, m seno de phi o de alfa, cualquiera de los dos. No, es Estaría m referente coseno. a X, No, es m ¿es de coseno. coseno? Sí. Lo acabo de hacer el dibujo, lo borré lamentablemente. Pero fíjese, cuando usted descompone, vamos de nuevo acá. Pasa que en el Power, bueno, voy a intentar hacerlo acá. Entonces, cuando usted descompone acá, usted el vector lo tiene ahí. Ahora, usted descompone en una horizontal y en una vertical. Ahí está. Bien, vamos a él. Ahí está el ángulo alfa. Hágalo por perpendiculares. Una perpendicular al eje de solicitación es el eje neutro. Perdón, es el eje, el vector momento. Y una perpendicular al I es la horizontal. Por lo tanto, el ángulo alfa, ¿no es cierto?, es este que está acá. Este es el ángulo alfa. Ese que he dibujadito ahí. No sé si le quedó claro. Sí, sí. Entonces, sí, hasta ahí bien. el horizontal es m coseno y el vertical es m seno, porque el ángulo central Claro, le es preguntaba porque en la parte de flexión simple oblicua pone que el de arriba es m seno y el del lateral es m coseno. Está en el mismo apunte, por eso me entraba la duda. ¿A dónde? ¿En qué Pone página? en flexión simple oblicua dice m seno phi y m coseno phi, pero los ponen, o sea, hace el mismo dibujito, la misma representación,
Pero yo pero estoy usando el con apunte, filo. ¿eh? Perdón, estoy usando el Porque es apunte. plano En esta inclinado, parte. ¿vale? No sé dónde está porque yo estoy usando el apunte, que es este. Es la página 4 de 7, creo que está un poco antes. Ajá. Usted dice, puedo... En Bueno, voy a ese que mirar está el... ahí. Ese que está ahí. Claro, pero es que Por eso, pero es que este es lo que acabo de explicar. Uno es la descomposición del vector momento en una paralela y perpendicular al eje neutro, en el cual el ángulo, fíjese, acá sí el ángulo phi es otro, mire, hágalo por perpendiculares. Una perpendicular al S es el M, y una perpendicular al N es este, por lo tanto el ángulo phi, ese ángulo phi es ese que está ahí. Por lo tanto es M coseno y este es M bien, seno, ¿está bien? perfecto. Claro, se me habían mezclado, pensaba que eran el mismo, no, ahora lo estoy viendo No, que, claro, ha tomado el ángulo respecto a otro punto. No lo no, había visto bien. son dos cosas distintas. Para poder realmente zafar, hablando en términos de doña Julia, de utilizar esta ecuación, yo en vez de descomponerlo en esa dirección que me sugiere la teoría, que es esta, cambio la descomposición y la hago en X y en Y. Esta es una Claro, bien, cosa bien. y esta es otra cosa. Claro, o sea, la anterior sería respecto a los ejes oblicuos y esta respecto a los ejes Sí, X, Y. Bien, exactamente. perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bien, ¿listo con eso? Bueno, vamos al ejercicio que se les va a aclarar bastante las dudas. Entonces vamos a cerrar este y vamos a abrir el ejercicio Entonces, en el ejercicio, en el ejemplo, la guía, bueno, vamos a tomar, primero voy a abrir la guía. Para que veamos, porque creo que les va a quedar muy poquito para resolver, porque aquí también ya casi tienen todo resuelto. Voy a ir un poquito más rápido con esto. Bien. Entonces, el ejercicio número 1 lo tienen resuelto. No lo necesitan hacer, lo tienen ya resuelto. Lo que sí quiero que presten nada más atención, que se resuelve por dos métodos, ¿de acuerdo? De los cuales nosotros, a lo largo de la materia, vamos a seguir utilizando el método clásico. Si bien hoy los reglamentos están casi orientando toda su reglamentación, valga la redundancia, en este método, nosotros en la cátedra vamos a seguir aplicando el método clásico. No obstante, el resultado que se llega es lo mismo, ¿eh? Pero para que ustedes lo entiendan, el procedimiento, yo voy a resolver yo les hemos dado para resolver el ejercicio número 2, este que está acá, este lo vamos a hacer nosotros acá completito, paso por paso, para que ustedes vean cómo es, y con el mismo procedimiento ustedes resuelven el ejercicio número 3. El mismo procedimiento. El ejercicio número 4 lo tienen resuelto, así que no necesitan en ese aspecto flexión oblicua, y si ustedes quieren, resuelven el ejercicio número 5 y den al ejercicio número 4. O sea que prácticamente les va a quedar dos ejercicios para poder resolver. Entonces, vamos primero al ejercicio número 2, que está resuelto en la guía que les hemos subido, donde el ejercicio trata sobre esto. Trata sobre una viga simplemente apoyada, con una carga uniformemente distribuida y una carga concentrada. Entonces, este es el ejercicio que está aquí, y ya voy a hacer algunas referencias sobre los datos. Bien, respecto a los datos,
me dice, diseñe o póngale una sección a esta viga de tal manera de que la viga sea capaz de cumplir las condiciones de resistencia. Entonces vamos a aplicar los dos métodos, está aquí, ya vamos a ver, primero uno, después el otro, y me dice hágalo con un perfil UPN. UPN, ¿qué quiere decir? U es la forma del perfil, si el perfil es U, o es un perfil C, algunos le llaman. PN es perfil normal, por el proceso de fabricación, perfil normal U, o UPN. Ya vamos a ver las designaciones, que es en las tablas que le hemos cargado en la página, en el aula abierta de la cátedra, que ustedes deberían tener a mano. Me da la tensión de fluencia, ya sabemos a qué se refiere la tensión de fluencia, era para sacar la tensión admisible, y aquí me da el valor de la tensión de fluencia expresado en megapascal, o en kilos sobre centímetro cuadrado, o en kilonewton sobre centímetro cuadrado. Y acá me dan las cargas a las cuales está sujeta la viga. El subíndice D quiere decir de que son cargas permanentes. En todo elemento estructural yo tengo cargas permanentes y cargas que son accidentales. Las cargas permanentes, ¿cuál sería? Por ejemplo, el peso propio, ¿no? Y las cargas accidentales, ¿qué sería? Todo lo que se le pone encima. Por ejemplo, si nosotros ahora estuviésemos en el aula, digamos, sentado ustedes sentados en los bancos, las cargas permanentes sería el peso propio de lo que es la losa, la que nos sostiene. Y mientras que la sobrecarga seríamos nosotros, los que estamos usando el local. Y esa sobrecarga a veces varían dependiendo del destino. No es lo mismo una sobrecarga, por ejemplo, para depósito, que para un aula, o que para, por ejemplo, una habitación, o una cocina, o un salón de baile, por decirle algo. Entonces, todo lo que tenga el subíndice D son cargas permanentes, y todo lo que tenga el subíndice L son sobrecargas de uso. El método que nosotros vamos a utilizar, el método de las tensiones admisibles, ASD, que viene de la sigla inglés, que es admisible design, y ese no recuerdo, ya me voy a acordar. Y el otro es LRFD, que viene también del inglés, que es también LOAD, factores de carga y diseño, también después ya me voy a acordar el nombre. Entonces, en el primero no importa si son sobrecargas permanentes o sobrecargas de uso, no se preocupen. En cambio, en el segundo sí hay que individualizarla. Bueno, vamos al objeto. Me dice resolver con este perfil, ahí tengo los datos del problema. Entonces lo primero que tengo que hacer es lo que ustedes ya saben hacer, determinar los esfuerzos internos, reacciones y esfuerzos internos. Bueno, nos abocamos entonces a ese problema. Entonces, como primer paso, esto ya ustedes lo saben hacer. Voy a poner aquí. Entonces, primero, la carga Q, sumo las cargas debidas a cargas permanentes más las cargas debidas a sobrecarga. 9 más 5 da 14. ¿Sí? Repito, porque estoy aplicando el método ASD. Entonces, sumo y calculo las reacciones, calculo el corte y calculo los momentos. Sobre esto no nos vamos a detener porque ustedes ya lo saben hacer, y más de una viga simplemente apoyada. Porque realmente la aplicación del tema de hoy día no pasa por esfuerzos internos, pasa por otro tema. Entonces, bueno, puedo dibujar el diagrama de corte y el diagrama de momento. Entonces le presto atención a esto. El momento máximo, por supuesto, está ubicado a la mitad de la luz, ¿ok? A la mitad de la luz. Y acá tengo la variación del corte, que por ahora no me interesa, porque me voy a centrar la atención en el corte. ¿Cuánto me dio, en el momento? ¿Cuánto me dio el momento en la zona central? 129,5 kilonewton-metro. El otro aspecto que tengo que tener en claro es que cuando el momento es positivo,
como es en el caso de la figura que nos ocupa, el problema que nos ocupa, ya habíamos dicho, y vamos a seguir insistiendo, que las fibras que están por debajo del eje neutro se alargan, y las fibras que están por encima del eje neutro se acortan. Entonces, por debajo tengo tracción y por arriba tengo compresión. Es decir, de que observemos este criterio. La deformada sigue el diagrama de momento. La forma de banana que toma la sección, que en este caso es rectangular, pero puede no serlo, la forma de banana que toma la deformada sigue el diagrama de momento, sigue la forma del diagrama de momento. Por eso es que nosotros hemos adoptado esta convención. Si ustedes van, por ejemplo, la escuela americana, ellos dibujan el diagrama hacia arriba. Entonces eso complica, porque, bueno, yo acá estoy mirando y dice, el diagrama va hacia abajo, si no me equivoqué, lo tracé bien y lo sé interpretar, tengo tracción abajo y compresión arriba, ¿no? Es decir, el americano lo tiene que pensar al revés, él a lo mejor dice, si el diagrama me da por arriba, tengo compresión arriba y tracción abajo. Bueno, lo mismo, depende, es como uno se aprende a manejar, usted va a Inglaterra y maneja por la izquierda y no por la derecha, bueno, pero es una cuestión de convención. Bueno, y este concepto quiero que lo asuman desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque las tensiones las vamos a ver por el hecho físico que producen y no por el signo de dónde está ubicada la fibra con la cual yo quiero determinar el estado de tensión. Vamos a seguir insistiendo sobre este tema. Entonces, primer paso, voy a hacer el diseño flexión. O sea que una vez que yo determiné paso 1 las reacciones, paso 2 corte, paso 3 momento, ¿ok? Voy a hacer el diseño flexión aplicando el método ASD. ¿Qué tengo como dato? La tensión de fluencia. Y voy a adoptar, por la normativa, aunque no está dado como dato, un coeficiente de seguridad de 1.6. Entonces la tensión admisible es 24 kN dividido 1.6, o sea que la tensión admisible es 15 kN sobre centímetro cuadrado. Bien, voy a utilizar la ecuación de que la tensión es igual a M sobre W. Entonces voy a sacar cuál es el módulo resistente que necesito para absorber el momento a la cual está solicitada la sección. Entonces, el W necesario es el momento sobre la tensión admisible. Momento sobre la tensión admisible, 863,33. Bien, de ahí se van entonces a las tablas que le hemos subido en aula abierta, que yo les dije en la clase pasada, por favor, ténganla a mano, aunque acá en el ejercicio ya les he puesto los valores. Y vamos a utilizar, porque el ejercicio así lo pide, un perfil U. O sea, ahí en las tablas tienen todos estos perfiles. Tienen perfil U500, U500, bueno, tienen todos estos perfiles, tienen perfiles de sección circular, tienen perfiles I, IPN, IPB, son todos estos que se fabrican en el país. Algunos son importados, pero no importa. Entonces, estas tablas, que están en la página siguiente, son de estas características. Entonces, aquí tengo, bueno, primer valor. El perfil que yo tengo que poner, o que yo tengo que elegir para tomar este momento, tiene que tener un módulo resistente igual o mayor a 863,33. Lo más justo posible, siempre y cuando lo tenga desde el punto de vista comercial. No siempre se me dan todas, porque bueno, comercialmente hay distintos tipos de perfiles. Entonces, aquí está la tabla, ustedes después se pueden ir a la tabla, ahí están los valores. Entonces usamos esta tabla donde aquí está el perfil, ahí está el perfil, y por ahí hay que prestar atención porque cada fabricante le llama de manera distinta a los parámetros. Por ejemplo, nosotros en la teoría al parámetro le hemos llamado W, ¿ok? Le hemos llamado W. Sin embargo, en las tablas el W está llamado como S, módulo resistente. Entonces me voy a la tabla y elijo
y miro el módulo resistente, porque tengo que elegir un perfil, repito, que tenga un módulo resistente igual o mayor a 863. Estas tablas son las que me da el fabricante. Entonces, miro acá la tabla, voy a agrandar un poquito más el... Tengo 863, fíjense, yo recorté la tabla, por supuesto, la recorté para que estuviera más claro. Miro la columna de SX y 829, y no me alcanza porque me está pidiendo 863, o sea que me tengo que ir a un 1020. ¿Está bien? Entonces, ahora voy a reducir un poquito, el 1020, me voy y miro al costado, y aquí al costadito me da básicamente el perfil. O sea que voy a necesitar un perfil U400. ¿Qué quiere decir un perfil U400? Que el perfil tiene una altura de 400 milímetros. Entonces, de la tabla saco todos los datos del perfil. Entonces, digo, el perfil que me verifica es un UPN 400, que tiene una altura de 400 milímetros, tiene un ancho de, ahí está, mírenlo, después mírenlo con detenimiento, un ancho BF que le llama la tabla de 110 milímetros, ¿ok? Tiene un espesor de ala de 18 milímetros, un espesor de alma de 14 milímetros, una altura del alma del 324, etc. Y de acá, en vez de ponerme a calcularlo a mano, me da los momentos de inercia referido al eje X, me da el módulo resistente, me da el radio de giro y me da el momento estático. O sea que lo que ustedes hicieron a mano en la unidad temática número 5, acá directamente se los da la tabla. El valor del módulo resistente, 1020, es precisamente mayor al 863.33, que era el que me requería el momento, que lo acabo de calcular anteriormente. Ahí está, 863.33. Entonces el módulo que ustedes elijan tiene que ser igual o mayor a ese valor. Entonces, para quedarme tranquilo, seguramente que va a verificar, lo verifico y calculo el estado tensional en cada una de esas fibras. En la fibra 1, en fibras que son características. En la fibra 2, en la fibra 3, en la fibra 4 y en la fibra 5. Cada una de estas fibras va a tener una distancia I medida desde el eje X. Entonces, la ecuación es esta que está acá, que es la que dedujimos en teoría, m sobre el momento de inercia dividido y n. ¿Cuánto vale este momento de inercia? Ya me lo dio el fabricante de su tabla. Vale el IX. Ese valor que está ahí. No lo necesitan calcular a mano. Si no, la ingeniería sería muy ingrata. Hay cosas que nos facilitan por ahí. Entonces digo, voy a calcular la tensión en la fibra 1. La distancia ahí vale, si el perfil tiene 40 centímetros, 400 milímetros, la distancia de X a la fibra 1 son de 200 milímetros, o sea, 20 centímetros. Entonces aplico la ecuación, el momento, ahí lo tengo, el IX, ahí lo tengo, por 20. Y me da 12,72. ¿Por qué negativo? Si estuviéramos en el aula, yo esperaría la respuesta. Negativo porque si el momento es positivo, las fibras superiores se acortan y las inferiores se alargan. Por lo tanto, como esta está, la fibra 1 está por arriba, es menos 12,72. Que el otro tema que tengo que verificar es que sea menor que 15. Y si me va a dar, ¿por qué no me va a dar? Pues si yo ya elegí un módulo resistente que era mayor al que me necesitaba. O sea que me tiene que verificar. Hago lo mismo para la fibra 2 y varío solamente el I. Y por supuesto la tensión baja. Ya enseguida hacemos un parate y ustedes me preguntan. Y la fibra 3, ¿qué pasa? El I es 0. Por lo tanto es 0. Bueno, acá me quedó pegado el subíndice. Esta en realidad sería fibra 4. En la fibra 4, la distancia es la misma que la fibra 2, pero está por debajo del eje neutro. Para momentos positivos, las fibras se alargan, por lo tanto la tensión es positiva.
Mientras que en la fibra 2, perdón, no quería ir ahí. Perdón, vamos a volver ahí. Ahí está. Mientras que en la fibra 2, voy a checarlo un poquito, ahí está. La fibra 2, no, es que este es el otro procedimiento, perdón. Bueno, por lo visto, estoy apretando mal, ahí está. Entonces, tiene el mismo valor, pero negativo, 11,58, 11,58. Y en la fibra 5, el mismo valor, pero cambiado de signo, 12,72, 12,72. Entonces ahora grafican el diagrama de tensiones. Bueno, es lineal, ahí está. Entonces, para el perfil WT, ahora, esto es importante que lo entendamos de qué estamos hablando, para que no se pierdan de nuevo. Entonces, en este perfil, bueno, en este perfil, lo que quería decir es que este perfil tiene esta continuidad. O sea, es un perfil que tiene una cierta longitud. Estos perfiles vienen en longitudes determinadas. Y yo estoy determinando, estas tensiones que están acá, que las estoy dibujando en el plano, en realidad están perpendiculares al plano. ¿Sí? O sea, es una tensión que es un volumen de tensiones, en realidad. Es para interpretar cuál es el problema. Es un volumen de tensiones que estaría dibujada ahí, ¿no? Donde por arriba se alarga, o sea que desde ese punto de vista las tensiones son de tracción. Voy a dibujar uno porque imagínense que dibujar toda la flechita es un dolor de cabeza. Y por debajo se comprime. Ahí está. Bueno, lo que les quería decir de que este dibujito que está acá, por más de que yo los dibuje ahí, en realidad, desde el punto de vista práctico, son, como dice el título, variación del diagrama de tensiones normales debido a flexión. Normales quiere decir normales a esta sección. Sería normal a la pantalla, por llamarle de alguna manera. Bueno, ahí vamos a hacer un parate por si quieren hacer alguna pregunta del método AST, antes de avanzar con el otro método. Por si no quedó en claro algo. Profe, lo que lo sumábamos al principio, ¿se acuerda que sumábamos Q1 y Q2? Era porque así lo decía el método, como que no importa... No, sumamos las cargas permanentes con las cargas accidentales. En realidad, cuando usted resolvió los diagramas de esfuerzos internos, ¿se acuerda? Sí. En el trabajo práctico 3, nosotros no hicimos la distinción si eran cargas permanentes o eran cargas accidentales. Nosotros le dimos un valor de Q o un valor de P. Y ahí estaban sumados los dos valores. Pero cuando aplicamos el otro método, sí. Bien, esa era la diferencia que quería saber. Bien, gracias. Claro, en realidad fíjese que usted cuando hizo los diagramas de esfuerzo interno, ya sea el práctico o ya sea la evaluación, usted puso Q o puso P. Sí. Y no se preocupaba si eran permanentes o si eran accidentales. Por lo tanto, acá yo la sumo, no importa. Ahora, cuando aplico el otro método, sí, lamentablemente el otro método me dice, mire, es importante que usted me diga, de este Q, cuáles son las cargas permanentes y cuáles son las accidentales. ¿Me siguen con la idea? Sí, eso es lo que quería saber. De todas maneras, se los voy a presentar ahora y después no lo vamos a volver a utilizar, no se preocupen. Pero sí ustedes como futuros
profesionales graduados de una universidad tienen que al menos conocer este tema. Bien, gracias. Bien, quedó claro entonces esto por lo que veo. O no entendieron nada o está todo muy claro. Vamos. No se queden con dudas. Bueno, el nuevo método, el método LRFD, empezó a utilizarse más o menos en la década del 2000 y en realidad es un cambio de filosofía nada más, pero el resultado es el mismo, porque como yo siempre digo en mis clases, ¿qué quiere decir? Que de la época de los griegos hasta la fecha estaríamos haciendo mal las cosas. Y bueno, la ingeniería no es que todos los días se caigan obras, se caen aquellas que han sido mal diseñadas, mal construidas o que tienen algún problema de material. Entonces aplicamos el método LRFD, que se llama Load Resistance Factor Designs, que son los factores de carga y de reducción de resistencia. Entonces acá vuelvo a este concepto. Parto de estos datos. ¿Ok? El Q, el famoso Q, que antes era la suma de permanentes más accidentales, el método dice, mire, acá usted tiene que mayorarla las cargas. Y las cargas permanentes las vamos a mayorar por 1,2, mientras que las cargas accidentales las vamos a mayorar por 1,6. Por eso entonces que yo acá le he puesto el QU es 1,2, el famoso Q de antes, que era Q más L, es 1,2 de D más 1,6 de L. Y si solo tengo carga permanente, es 1,4 de esa carga. ¿Quedó en claro el concepto? O sea que ya no sumo D más L. No, el D por 1,2 y el L por 1,6. ¿Me siguen con la idea? Entonces, el famoso Q, que antes era 5 más 9, ahora es 1,2 por 5 más 1,6 por 9. Y el Q debido a la carga P es 1,4 por 25, porque esto viene de carga permanente, 35. Entonces ahora tengo una nueva carga que igual tengo que volver a hacer todo de nuevo. Calculo las reacciones, calculo el corte y calculo el momento. Si las cargas son mayores, los cortes son mayores y los momentos también van a ser mayores. Bueno, si ustedes miran los resultados anteriores, acá el momento me da 195,38 contra 129. Por supuesto, aumenté las cargas. Pero es el método. Entonces, tienen que volver a resolver todo de nuevo. Calcular las reacciones, calcular el corte, calcular los momentos. Ok. Entonces, ahora aplico de nuevo el mismo concepto. Con la única diferencia que acá este método no trabaja con la tensión admisible. Trabaja con una tensión de fluencia reducida por un factor 0,9. El método anterior trabajaba con una tensión admisible, que era la de fluencia dividido un coeficiente de seguridad. Este método trabaja con la tensión de fluencia multiplicada por un coeficiente que la reduce un poquito, no tanto. Entonces, 0,9 es 24 por 0,9, 21,6. Entonces ahora hago el momento. ¿Qué momento? El que determiné con las cargas aumentadas. Dividido, acá hay un error, sería la tensión, ya que estoy acá, lo voy a arreglar, reducida. El copy-pegue engaña. Entonces ahora obtengo un 904 y hago el mismo proceso. Me voy a la tabla y si todo está bien, tengo que llegar al mismo resultado. Vuelvo a revisar la tabla, la voy a agrandar para que tengo que elegir un UPN que sea mayor a 900 y no me queda otro, tengo que elegir el 1020 y el 1020 es el mismo perfil, fíjense ustedes. Pero es lógico, porque ¿dónde está el coeficiente de seguridad del método? El coeficiente de seguridad del método está en mayorar las cargas y bajar un poquito la tensión.
pero el resultado es el mismo. Así que nada, ahí tienen todos los resultados. Paso siguiente, sacan las tensiones en la fibra 1, en la fibra 2, en la fibra 3. ¿Y ahora con qué tensión comparan? Comparan con la tensión reducida. No lo tienen que comparar con la tensión admisible, si no, no va a verificar nunca. Con la tensión reducida. Bueno, se verifica, se verifica. Se verifica. Y ahí dibujo mi diagramita de tensión. ¿El estado de tensión es distinto? Y sí, es distinto, pero el perfil es el mismo. O sea, el perfil, si bien cambiaron los valores extremos, el perfil sigue siendo el mismo. Un perfil de 40 centímetros de alto, con todas las características del perfil. Ahora, que tensionalmente sea distinto, que trabaje distinto, bueno, eso es un problema exclusivamente de verificar la sección, pero verifica. Y eso es todo. ¿Preguntas sobre este método? Repito, el método del RFD, para su tranquilidad, no lo vamos a usar. Vamos a usar el método de la tensión admisible. De hecho, el próximo trabajo práctico, que es el 8, vamos a usar el método de la tensión admisible. Pero es importante que ustedes sepan esto. Y que sepan que llegamos al mismo resultado. Profe. Sí. Sí, dos preguntas. Entonces, cuando resolvamos el trabajo práctico, no lo resolvemos con el método LRFD, No sé. simplemente No sé con dice, el... No, es que no sé qué dice el enunciado. Dice el enunciado trabajar con ese, pero como justo dijo que con este no vamos a trabajar... No. Acá el enunciado del 3, que es el que ustedes tienen que hacer, bien, perfecto. Dice que solamente háganlo con el ASD. Perfecto. Y la Ojo otra que, consulta... perdón, Sí. quiero aclarar algo. Ojo que el hecho de que no lo vamos a usar no quiere decir que en un examen final no se lo vayamos a pedir. Son dos cosas distintas. Yo eso no lo he dicho, que en un examen final no se lo vamos a pedir. Bien, perfecto. Muy Entonces hay que oscuro eso. conocerlo, digamos, el concepto para el examen final. Bueno, está en la materia. Y si está en la materia, lo podemos pedir. A ver, ¿por qué no tiene sentido llenarlos a ustedes que no van a ser ingenieros estructuralistas de tantos métodos? ¿Para qué? ¿No es cierto? Pero sí, repito e insisto, ustedes como ingenieros industriales pueden liderar un equipo y si bien el ingeniero civil les habla del método del RFD, no se pueden quedar con la boca abierta. No sé si me entienden. Ustedes No, tienen obvio. Bueno, entonces a eso me refiero. Y entonces, bueno, digo, forma parte de la materia, y si bien no lo vamos a aplicar en la cotidianidad de las cosas, en la rutina para verificar una sección, pero sí en un examen final puede ser, bueno, a ver qué otro método conoce y cuál es el concepto de ese método, qué hace el método para llegar a un resultado. ¿Está bien? Bien, perfecto, profe. La otra Y la pregunta, otra ¿cuál era? consulta era que si, digamos, el momento de inercia IN vendría siendo un momento de inercia polar, debido a que No. justamente IN no es es polar. cuando le ponemos IN quiere decir que está referido al eje neutro. Pero como la sección de área, digamos, gira alrededor del eje neutro, se me No, ocurrió que podía ser el eje polar, a no ser que no esté entendiendo lo que es el eje polar. El eje polar no, el momento de inercia polar. no. Usted en flexión tiene que usar el momento de inercia de segundo orden, no el polar. El polar usted lo va a usar cuando tenga un problema de torsión. Cada sección resiste en función de la solicitación que tiene. A lo mejor, si este perfil hubiera estado sujeto a un momento torsor, deberíamos haber usado el momento de inercia polar, pero las cargas producen una flexión en la dirección de uno de los ejes principales de la sección, por lo tanto tenemos que usar el momento de inercia de segundo orden, en este caso referido al eje X. Bien, perfecto. ¿Quedó claro eso? No, el polar no Claro, es se que usa. yo confundía el polar, digamos, si nosotros tenemos un área de sección, nosotros podemos calcular el momento de inercia con respecto a los ejes baricéntricos X e Y, haciendo girar la figura justamente alrededor de X e Y. Pero tenía entendido que el polar era cuando el área de sección giraba sobre sí misma, no sé si se entiende, como que rotaba alrededor de un Sí, eje que lo pasa por
Sí, el eso medio, que es en este caso. no, eso lo hicimos fundamentalmente para evaluar cuáles eran los momentos de inercia máximo y mínimo de la sección referido y dónde estaban ubicados esos ejes. Pero en particular, en este caso en particular, dado de que el plano de solicitación coincide con uno de los ejes principales de la sección, por eso es flexión recta, usted tiene que usar el momento de inercia referido a los ejes X e Y, no referido a otros ejes. Ah, bien, perfecto, perfecto. Perfecto, entonces. Entonces, cuando yo miro las tablas fíjense, voy a agrandar el dibujito, la tabla misma les dice a ustedes dónde son los ejes. Perdón. Entonces, ¿hacia dónde están los ejes? Entonces, ese es el eje X. Entonces, acá me voy y busco el momento de inercia referido al eje X. Y este es el eje Y. Como las cargas están aplicadas en la dirección del eje Y, el momento de inercia que trabaja es referido al eje X. Pero la tabla me da todas las otras características. Entonces, también me da el momento de inercia referido al eje Y. Que no lo necesite y que no me interesa, no quiere decir que no lo voy a usar en un futuro. Pero ahora el que me interesa es el asociado al eje X, porque las cargas actúan perpendicular al eje X y paralelas al eje Y. Si las cargas actuaran paralelas al eje X y perpendicular al eje Y, y tengo que venir a mirar acá, sobre los ejes Y, porque la flexión se va a producir lateralmente. Ahora, ningún ingeniero pondría un perfil donde el momento de inercia es menor. Si yo voy a usar el perfil, lo pongo en la dirección donde sea más efectivo para soportar carga. No sé si quedó claro el concepto. Claro, más vale, más vale. Bien. Bien, perfecto, entonces. Gracias, profe. Bueno, Profe, sí, cómo era lo del método este LRFD al sí. principio? Cuando dijimos 1,20 y después 1,6, pero en el de abajo decía 1,4. ¿Por qué era esa diferencia? Porque hay solo carga permanente. Ah, cuando solo hay carga Claro, permanente es 1,4. claro, si acá P hubiese dicho 25, de los cuales, por dar un ejemplo, 20 es de carga permanente y 5 es de carga accidental, ahí debería haber aplicado el 1,2 y el 1,6. Pero como PD es solo carga permanente, es una carga que no viene del ámbito de las cargas accidentales. Por ejemplo, P puede ser, no sé, un motor puesto ahí de por vida o algo colgado ahí de por vida, un semáforo está puesto permanentemente ahí, es permanente, no hay accidental. Accidental sería un tipo subido ahí que hoy está, mañana no está, dentro de un rato Sí, está, sí, una mañana. palomita, qué sé yo. Una palomita, por ejemplo. ¿Me interpreta? Bien, Entonces, bien. el PD es siempre permanente, por eso tiene su índice D. Para este problema, ¿sí? Entonces, Sí, cuando sí, sí. usted, ese es el tema, cuando ustedes forman parte de equipos que van a liderar equipos, al tipo lo matan, porque viene el ingeniero civil y les habla del LRFD y ustedes le tienen que decir, bueno, dame los valores de carga permanente y carga accidental para el cual has llegado a este resultado. Entonces eso da de que ustedes manejan la problemática y manejan el tema y están en el tema, pero no necesitan ser estructuralistas en este tema, necesitan conocer los conceptos. Perfecto, gracias, profe. Bien, si esto quedó claro, vamos a rápidamente, entonces el ejercicio número 3, que es el que ustedes tienen que hacer, fíjense que acá le da los datos, el factor phi es 0,9, que es el mismo que nosotros hemos tomado para el ejercicio. Los factores gamma es 1,5 coeficiente de seguridad para aplicar esto. Pero como este valor no lo van a necesitar porque el ejercicio les pide que solamente lo hagan por el método de la atención admisible. Que dicho sea de paso van a llegar al mismo resultado. Y el último ejercicio, bueno, trata sobre flexión oblicua de una viga simplemente apoyada. Repito, porque el problema no está en los esfuerzos internos. Ya pasamos ese problema. Ahora estamos en el concepto de diseño. Entonces, acá calcula el momento.
calcula la reacción, calcula como conoce el ángulo alfa, calcula el MX y calcula el MI. Acá le ha llamado M22, M3T. Calcula la reacción en X, calcula la reacción en Y y hace el dimensionamiento de la sección. Fíjense que acá aplica el concepto de M sobre W más M sobre W. Tiene que ser menor que la tensión admisible. ¿Ya? Entonces, de nuevo, acá ustedes eligen un perfil, porque acá no hay manera de encontrar un W necesario. ¿Por qué? Porque el W33 es incógnita y el W22 es incógnita. Tienen una ecuación con dos incógnitas. Entonces lo que hacen es un prueba y error. Eligen un perfil y ven si verifican esto. Si no verifican, eligen un perfil mayor y ven. ¿De acuerdo? Entonces, acá eligió un perfil no sé cuál, no sé qué perfil, habría que ver, 923. Este eligió, el 340, este que está ahí. Porque usa, fíjense, 923,5, que es ese valor que está acá, y 98, que es ese valor que está ahí. ¿Sí? Y les dio 135, que es menor a 150 megapascal. Si no hubiera dado, tendrán que elegir otro perfil más grande. Si por ahí les da muy chiquito. Bueno, entonces acá usa el mismo criterio que hemos visto en teoría para encontrar la posición del eje neutro. Entonces, como comentario, ustedes tienen que hacer lo mismo. La viga simplemente apoyada, lo único que le cambiamos son los datos. Lo único que les voy a aconsejar, no adopten un perfil C porque no les va a verificar. Adopten otro perfil. El perfil C tiene un momento de inercia en la dirección del eje Y muy pequeño y para una luz de 8 metros no se van a salir de tabla. ¿Sí? Elijan ustedes el perfil que quieran. Generalmente cuando tienen flexión oblicua es conveniente un perfil cuadrado o un perfil rectangular. Entonces ustedes pueden, de las tablas de perfiles, que es esta que está acá, miren, ahí tienen las tablas, que si no la han bajado es la que tienen que tener a mano, ahí tienen todos los perfiles, estoy pasando las tablas. Miren todos los perfiles que tienen. Bueno, por ejemplo, un perfil de ese sería más adecuado, porque es un perfil cuadrado, que es mucho más adecuado, tiene momento de inercia en X y momento de inercia en Y muy parecido. No parecido iguales, porque es una sección cuadrada. Sin embargo, también tienen secciones rectangulares, donde el momento de inercia en una dirección es muy parecido al de otro. Pero resulta que cuando tienen un perfil de estas características, un perfil C, por ejemplo, que lo vamos a ver ahora, quiero mostrarles la diferencia, acá, que es lo mismo, podríamos verlo del ejercicio. Entonces, miremos, por ejemplo, este perfil. Fíjense, ¿cuánto vale el IX? 7,58. ¿Y cuánto vale el I? 1,14. Muy pequeñito. Este es muy pequeño con relación a este. Entonces se les va a pasar. Entonces, en cambio, si yo me voy a estos perfiles, por ejemplo, un perfil cuadrado, eso por supuesto, no es necesario que lo sepan ahora, se los estoy contando, pero ustedes cuando hagan 200 ejercicios de esto, se van a dar cuenta. Entonces, fíjense que acá el IX es igual al I. Pero si me voy a una sección rectangular, bueno, el IX para esta sección vale 0,193 y para la otra sección vale 0,065, más o menos la mitad, pero no la cuarta parte. Vamos a un perfil de más fuerza, digamos. Por ejemplo, este. Este tengo un IX de 1458 y un II de 496. Pero bueno, es solamente una recomendación, no utilicen el perfil C que le está pidiendo el apunte porque no lo van a encontrar, se van a ir de tabla y van a tener que adoptar algún otro perfil, seguramente. Todos los años nos pasa y todavía no lo cambiamos ese dato.
Entonces, para el corte oblicuo, profe, digamos, la flexión oblicua, perdón, ¿deberíamos usar un perfil cuadrado o qué otro tipo de perfil? Rectangular. Rectangular. Bien, perfecto. Sí. Es muy común a veces también, voy a hacer este dibujito acá, que cuando no da, y eso lo vamos a ver quizás en la clase que viene o en algún otro momento, que yo pueda armar una sección por ejemplo, ustedes tienen un perfil C así, ¿ok? Este perfil C, por supuesto que es así, ¿ok? Bien, lo que se hace a veces en el taller, es decir, se le pone y se arma una sección cajón con otro perfil puesto acá. Ahí. Y se sueldan. Ahí. Entonces les queda este cajoncito y en vez de trabajar con un perfil, bueno, trabajan con dos perfiles. Entonces ahí está. Entonces acá, en la junta, lo que se hacen cordones de soldadura y les queda la sección cajón con dos perfiles de estos, puesto uno al lado del otro. Entonces por aquí más o menos, ahí se hacen unos cordones de soldadura en la unión de los perfiles y se van soldando para que queden vinculados entre sí, cada tanto. Entonces ahí, con un perfil de estas características, que es un perfil asimétrico, puede usted, fabricándolo en el taller y uniéndolo en el taller con soldadura, puede obtener un perfil simétrico también. No sé si quedó clara esa idea. Perfecto. Porque a veces los fabricantes, cuando usted necesita perfiles muy, muy grandes, nada, no vienen. Entonces, lo que usted puede hacer es no hacerlo fabricar, comprarse la sección y fabricar secciones compuestas, para que tengan mayor capacidad para momento y para corte, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ¿más dudas sobre esto? Si no, hasta acá era la clase de hoy día. No había más temas. Profe, ¿Sí? Lo escucho. a mí me quedó una duda en el segundo método. Cuando usamos los coeficientes 1,2, 1,6, ¿eso es siempre igual o cambia o depende de alguna cosa? Está bien la pregunta. No, es siempre igual, la dan los reglamentos. Nosotros no inventamos nada, ¿eh? Nosotros esto lo hemos copiado de los reglamentos americanos. Primera aclaración. Así que no hemos inventado. Entonces eso está en la reglamentación. Por ejemplo, en algunos casos se superpone cargas permanentes, más cargas accidentales, más nieve, más viento. Entonces el reglamento le dice, mire, si usted tiene que verificar, tiene que sumar la nieve, tiene que sumar el viento, bueno, cada carga tiene su coeficiente. Entonces eso lo dan los reglamentos, que repito que nosotros lo hemos copiado de los códigos americanos. Y para este caso las permanentes siempre es 1,2 y las accidentales 1,6. La otra pregunta sería ¿por qué 1,2 para permanentes y 1,6 para accidentales? Bueno, porque hay mucha más precisión en determinar las cargas permanentes que en las accidentales. En las accidentales hay más incertidumbre. Porque usted dice, hoy en el aula hay 50, pero mañana hay 120. Entonces sí, hay más incertidumbre en las accidentales. Entonces por eso es que aumenta, esto están estudiados estos coeficientes probabilísticamente, ¿no? Todo un tema. Entonces, aquellas que tienen más incertidumbre le aplica un coeficiente mayor. Bien, perfecto, gracias, profe. Bueno, hagan el ejercicio y en función del ejercicio, ahí si tienen alguna duda, lo vemos. Luna, ¿le quedó claro el tema de por qué el momento de inercia en LAN es 0 en el punto de tangencia? ¿O se la tengo que contestar por correo? Mi duda en realidad era más que nada en cuanto al círculo de Land en sí. Más que nada porque el círculo de amor y el círculo de Land no los había entendido muy bien, y el círculo de amor hay muchos videos en YouTube que pude ver y
al verlo paso a paso, digamos, ahí lo entendí bien, pero del círculo de LAN no hay ninguno. Por eso No. lo que le preguntaba es si hay algún tipo de bibliografía Sí, la del ingeniero vaya, Llano. Yo que envié esa es un, la que... pero es un libro. Yo voy a ver si le consigo el formato digital, que creo que yo los tengo en algún lugar, en mi oficina, y vemos si lo puedo subir a la página. Y en el libro del ingeniero Llano, que es el ingeniero Llano era el anterior titular de estabilidad y de esta materia, él escribió un libro, cosa que yo no voy a hacer, así que no se preocupen, me voy a jubilar sin haber escrito el libro. Él ahí lo desarrolla con más extensión, el círculo de LAN. Pero está en biblioteca y está en formato papel. Yo creería que tengo una copia en formato digital, pero la tengo que buscar. No, ya voy a ver si la consigo. Bien, bien, perfecto, entonces, perfecto. Yo la tengo, Miguel. Pero mi duda era esa, digamos, de ¿La si tenés de a dónde se mano? podía sacar. ¿La tenés a mano, Gustavo? La tengo digital, la podemos subir a la página. ¿Sí? Bueno, entonces ahí Gustavo la tiene más a mano, porque yo la verdad que la tendría que buscar. Entonces, ahí Gustavo, en todo caso, en algún momentito la subimos a la página, vamos a ver la capacidad, si la página se la banca, yo creo que sí. Y ahí después ustedes lo bajan, el libro de Guillermo, que aparte está bueno, porque tiene algunas cosas de la materia nuestra que están ahí, pero solamente de la... Sí. También tengo el Bill Johnston. Ajá, está bien. Pero solamente de la primera parte, guarda, ¿eh? Porque la segunda parte, que resistencia de materiales, es otros libros. Sí, sí, de la primera parte es la que está diciendo Gustavo Giacchini ahora, que son esos dos libros que les pueden servir. Bien, perfecto, perfecto. Buenísimo, entonces. Bueno. Gracias, profe. De nada. Bueno, estamos... Gustavo, ¿cómo anduvieron con las evaluaciones? ¿Ya entregaron todos los muchachos? Sí, dos se las han rendido. Ahí, bueno, yo las estoy viendo, todavía no las termino de ver todas, pero bueno, en cuanto las terminen, le subimos los resultados. Bueno. Ahí bueno. Miguel preguntaba a alguno de los chicos acá por el chat qué unidades entraban en el segundo parcial, y creo que las demás ya las hicieron. A ver, la comparación, yo no miré el chat porque la pantalla me lo desaparece cuando yo comparto. Profe, ¿qué unidades entran en el segundo parcial? Empezamos el miércoles, han estado escribiendo ustedes y no... Abran el micrófono. La evaluación 2 va a ser el día que está... Sí, la vamos a tratar al lado de mantener el día que estaba fijada, porque si no, no vamos a terminar, porque después queremos darle tiempo para que hagan el recuperatorio de eso. Entonces, vamos a tratar de hacer, no vamos a tratar, la vamos a hacer el día que estaba fijada en el cronograma. ¿Qué unidades entran en el parcial? Va a entrar esta y la que vemos la clase que viene, solamente. Pero siempre como ejercicios prácticos. Esto va para Marcos Manchón. O sea, flexión y corte. ¿Cómo sabemos qué coeficiente de seguridad o reducción de resistencia usar? Bueno, María Clemen, nada, usted adopte lo que nosotros le damos, pero eso el día de mañana hay que ir a consultar los reglamentos. Por ejemplo, hay valores de phi que por ahí también varían de acuerdo al tipo de solicitación. Para flexiones 0,9, pero por ejemplo para corte 0,75 o 0,8, dependiendo. Pero bueno, no pretendemos que en esta materia ustedes aprendan los reglamentos. ¿La comparación con la tensión reducida se compara con el valor absoluto? No, sí, siempre en valor absoluto. Porque las tensiones de tracción y compresión son comparables con la tensión reducida o con la tensión admisible, en valor absoluto. Me mató, Ingeniería 1C. Las tablas de flexión oblicua con WX y WI no están, ¿cierto? No, sí están, las acabamos de ver. No es que no estén como WX o WI, que son módulos resistentes. Uno las tiene que elegir el perfil, y en función del perfil que elija, de ahí saca los valores de WX y WI. Los WX están en las columnas de las X y los WI en las columnas de las Y. Vean el ejercicio y vean la tabla que les he pegado y bájense las tablas que les he puesto, que la cátedra tiene en el aula abierta. Profe, segundo parcial, ¿es el 2 de junio o se pasa para más adelante?
creería que es el 2 de junio. Voy a consultar mi... Vamos a tratar de no pasarlo porque yo les quiero contar un poquito cómo estamos. O sea, también nos están presionando para que cumplamos el cronograma. Entonces, la segunda evaluación escrita la vamos a hacer, que estaba como en el cronograma como tercera evaluación, el 2 de junio. El recuperatorio lo vamos a hacer el 9 de junio y teóricamente el 9 de junio ahí terminaba el calendario académico, donde el 9 de junio vamos a ver el último tema, que es torsión. Y después el 16 de junio nosotros teníamos pensado firmas de carpeta, regularidades y toda esa historia, pero eso ya estaba fuera del horario, del cronograma, del calendario académico. O sea que nosotros estamos terminando el 9 del 6. O sea que estamos muy ajustados. O sea que vamos a respetar el día de la evaluación. Y repito, la regularidad se la vamos a pasar con las 2 evaluaciones aprobadas y con la carpeta de trabajos prácticos. Ya vamos a ver qué hacemos con la carpeta de trabajos prácticos. Lo vamos a charlar entre los integrantes de la cátedra a ver cómo nos hacemos nosotros de ese material. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Pero se nos terminó el semestre, muchachos. Así que menos mal que nosotros reaccionamos, porque yo pensé que en algún momento íbamos a recuperar la presencialidad. Así que bueno, reaccionamos a utilizar esta metodología, si no el año se nos iba al diablo. Así que bueno, hemos recuperado por lo menos el tiempo y la forma de que ustedes puedan ir estudiando e ir avanzando en la materia. Bueno, ¿algún comentario más? ¿No? Profe, yo quería preguntarle, porque en el primer parcial yo había quedado como condicional y hablé con Gustavo sobre el parcial. Supuestamente yo quedaba aprobado, pero esas notas nunca se actualizaron. Así que no sé si tenía que rendir el segundo, el recuperatorio. Sí, rinda. No, nosotros acosados de actividades no hemos subido las notas definitivas, pero usted está aprobado, Gustavo, los dos estaban aprobados, los condicionales tuyos estuvieron aprobados. Sí, está aprobado, al menos los que hablaron conmigo están aprobados. Bien, ya vamos Menos mal, porque como dijo que habían 2 desaprobados, me imaginé una mala situación. No, pero del recuperatorio estaba hablando Gustavo. No, pero todavía no lo he terminado de corregir, así que... Ah, ok. Pero había dicho que 2 no habían rendido. Ah, no, del son los que rindieron. No, estamos hablando del recuperatorio, creo. No, Vila, no se preocupe, ya vamos a actualizar eso, pero si Gustavo en su momento le dijo sí, ok, si no, Gustavo le hubiera dicho no, de al tacho, pero quédese tranquilo, está todo bien. ¿Está bien, Vila? Así que sí, la clase que viene vamos a hacer un ejercicio completito, para que ustedes vean más o menos cómo va a ser el perfil de la segunda evaluación. Y nosotros también ese día en la mañana tenemos mesa de examen, así que de la materia, la mesa de mayo. Así que nos van a agarrar cansados ese día. Bueno, ¿algo más? Si no, nos despedimos. ¿Listo? ¿Algún sí, no? ¿Están ahí todavía o...? Presente. Bueno, presente. Bueno. ¿Tienen dudas? Bueno, muchas gracias entonces. Nos estamos viendo la próxima, muchachos. Nos vemos. Gracias. Gustavito, un comentario rápido. Sí. Le estoy contestando ahí un correo que me pidió el Marcelo, de Dispro. Ah, Marcelo, apareció. No, me sigue llamando, yo porque no te he jodido. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que ha avanzado con los contactos de DIS, con esta chica en Estados Unidos.
Así que yo te mando, yo le voy a responder ahora un correo que él me ha pedido para contactar a esta chica, y porque parece que van muy bien las cosas, y te lo mando con copia a vos para que estés informado, ¿sabes? Bueno, buenísimo. Enseguida lo escribo. Buenísimo. Pensé que estaba desaparecido. No, para nada. Él ha seguido con el tema de Camila y está muy, muy avanzado el tema. Es más, le han pedido a él que le presente un proyecto de marketing para Disney, para Estados Unidos, de las cuales va a tener una reunión con el CEO de Estados Unidos. Buenísimo. Así que va muy bien. Así que bueno, y ahí también te cuento cómo anduvo, cómo va el tema del proyecto de aislamiento de IPF, que es lo que él me está pidiendo para hablar con Camila. ¿Podía avanzar con ese proyecto? Sí, ya está terminado. No, me lo entregaron ayer. Ah, Lo que listo. pasa que me lo entregaron ayer, lo que pasa que ahora tengo que hacer todo el informe de auditoría. Pero bueno, no tengo tiempo ahora, lo haré más adelante, qué sé yo, ya voy a ver cuándo. Pero sí, y te mando la memoria de ¿Cómo es? cálculo porque ahí está, la memoria de cálculo te la mando porque es bueno que la tengas también, para tenerla como antecedente. Buenísimo. ¿Y ¿Mm? cómo venís con el curso de competencias? ¿Has podido avanzar? Mirá, entregué ¿cuál era? ¿El 5 y el 6? ¿Cuál era? El último no Sí, he el fue el avanzado. 6. El que era ese el que era Son de, 4. sí, Sí, no, aparte, bien. sí, el que no he visto nada es lo último que han subido, Gustavo. No, ese no he Sí, hecho nada. son 4 actividades. Bueno, hasta la 3 la tengo hecha. La 4 no la he hecho. Y ahora se complica, Gustavo, porque vamos a tener hasta junio el tema de los proyectos de investigación, a mí me preocupa. Claro. No, ¿Mm? sí, los tiempos se van acortando. Parece Claro. que no, pero pasa rápido. Así que me parece que este del curso lo voy a dejar para después de armar los proyectos de investigación. Después que arme los proyectos de investigación, me pondré a trabajar en eso. Sí, a mí también me faltan esas actividades, que voy a buscar un equipo para hacerlo. Sí. Miguel, ¿qué te iba a Bueno, decir? Ahora corrijo esto y tranquilo. te envío la planilla. No, pero sí lo termino en un rato. Pero te lo mando ahora y lo que sí, después si hablas con Jorge, decirle que te pase Sí, lo que es cuestión, para sí, actualizar la sí. entera y la subimos actualizada. Sí, ¿sabes por qué no le quiero hablar al Jorge? Porque me ha pedido un cálculo y todavía no se lo puedo entregar, ¿no? Así que si le Ah, hablo me va a pedir, me va a pedir el cálculo. bueno, sí, mejor hablando entonces. Fíjate, y lo otro que te iba a decir, bueno, ya subo toda la página si querés, yo lo tengo subido en la estabilidad Bueno, dale. ya lo descargo en la máquina y lo subo a la otra, Bueno, a una carpetita con los armate una documentos. carpetita y poné libros o poné bibliografía y ahí lo subí. Subo esos 2 libros, si bien el Sí, tema de la mente de éxito, no, está bien, subilo, todo eso Gustavito. también está en el libro. Sí, sí, subilo. Me parece bien. Subilo. ¿Mm? Bueno, Bueno, listo, después te mando un mensajito para ver cuándo nos juntamos por el proyecto, aunque quedó con los sea papás. por WhatsApp, aunque sea por WhatsApp, ¿viste? Hacemos una videollamada por WhatsApp que es más rápido. ¿Mm? Bueno, gracias, Gustavito. Chao. Nos vemos.